Clúster Automotriz Zona Centro. Hola, muy buenos días a todos. Estamos a punto de comenzar. Me presento, soy Mónica Doher, soy la directora general del Clúster Automotriz Zona Centro Puebla Tlaxcala. Y bueno, hoy tendremos un gran taller de negociación efectiva con un gran ponente, el doctor Fausto López. En este momento estamos dando accesos a la sesión. Vamos a tomar estos minutos para empezar a saludarnos, para también si utilizan el chat y obviamente saber quién está acompañándonos, de qué empresa. Nos dará muchísimo gusto saludarlos y por supuesto muy contentos de que nos estén acompañando. Quiero darle la bienvenida y ahorita le doy la palabra al ingeniero Víctor Manuel Cota Elorriaga, que él es el presidente del Consejo Directivo del Clúster Automotriz. Bienvenido, Víctor, bienvenido todos ustedes. Estamos empezando el año 2026 con un gran taller y con un gran programa de trabajo. Ahorita les platicaremos brevemente de esto. Estamos dando accesos en este momento. Ya Sandra Guevara de Nippon Automotive nos saluda, también Pedro Carmona de Nippon, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pedro también, muchas gracias. Julieta Aguilar de Bux Textil allá en Tlaxcala. Buena participación de las empresas de Tlaxcala el día de hoy en este importantísimo taller. Nos encantará que nos sigan saludando. Estamos dando accesos en este momento. También Jimena nos saluda desde DBW Tlaxcala. Muchas gracias. Alfredo de Unicar Plastics. Sé que un gran equipo de Unicar Plastics hoy estará con nosotros también tomando este taller. Javo de MPI Puebla. Muchas gracias, Javo, por estar aquí con nosotros. Estamos dando acceso en este momento. Para que comencemos muy puntuales a las 10:05. También nos saluda Sandra Bermúdez de Unicar Plastics. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Karen de Karen Mendieta de Grupo CC. Muchas gracias, Karen. A todos les estamos también deseando, la verdad, uno de los mejores años de su vida. Va a ser un año retador, pero que esperemos que esté lleno de salud y con la salud pues ya viene todo lo demás prácticamente en automático. Estamos dando accesos. Gabriel nos manda una manita positiva. Muchas gracias, Gabriel. WhatsApp web. Un minutito más de accesos y comenzamos dándole la palabra a nuestro presidente Víctor Manuel Cota y luego empezaremos ya con la sesión importante de Fausto López Aguilar. Nos saluda Mario, también de Unicar Plastics. Muchas gracias, Mario. Estamos dando accesos en este momento. Román también ya nos saluda. Muchas gracias. Recording in progress. Muy bien, estamos dando últimos, bueno, accesos para que ya podamos comenzar. Déjenme checar nada más si podemos comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar acá en esta primera sesión de nuestro comité de proveedores del Clúster Automotriz Zona Centro. Hoy tendremos un gran tema que es el taller de negociación efectiva. Estos últimos años de grandes retos, creo que este tema es de importancia fundamental y tenemos a un gran speaker, al doctor el doctor Fausto López Aguilar, gerente de aduanas, tratados internacionales de Volkswagen de México, gran colaborador del clúster automotriz, esencial para nuestras tareas. Y bueno, no sé si vi que se desconectó, pero creo que se está volviendo a conectar nuestro presidente Víctor Manuel Cota Elorriaga. Víctor, si estás por ahí, yo te pediría que tomes el micrófono.
para que puedas Sí, saludarnos. No sé si estás por ahí. sí, estoy acá. Ah, adelante, adelante, Realmente, Víctor. buenos días a todos. Para nosotros en el Clúster Automotriz Zona Centro es un placer, un orgullo y sobre todo estamos muy emocionados para ver cómo empieza este año con muchísimos eventos de la magnitud, la categoría y el nivel que tenemos el día de hoy, como es el taller de negociación efectiva y lo más importante, tenemos a Fausto López, que como bien dicho Mónica, es un colaborador recurrente y la verdad le agradecemos su tiempo y le agradecemos su esfuerzo para que todos nosotros veamos beneficiados de su conocimiento. Pues nada, les quiero desear en este 2026 el mejor de los años, como ya lo mencionó Mónica, yo vengo repitiendo lo que ella ha dicho, pero al final de cuentas, pues estamos en sintonía. Queremos lo mejor para nuestras organizaciones, queremos lo mejor para nuestra industria y vamos a seguir buscando los grandes ponentes, como en este caso Fausto López, que viene a presentarnos el taller de negociación efectiva. Y así va a ser este año, este es el nivel con el que empezamos y el nivel que vamos a mantener todo este año. Pues bienvenidos y les deseamos que tengan una excelente sesión de capacitación a nuestros proveedores. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, quiero presentarles un poquito más. Yo creo que casi todos conocemos muy bien a Fausto López. Fausto es miembro del cuarto de junto para la revisión del TEMEC. Hace unos minutos estaba yo comentando algunos temas sobre esto. Después tendremos una plática para que nos actualice sobre estos temas tan importantes que están sucediendo y sobre todo sucederán en este año. Él es profesor académico de materias de negociación internacional en diversas universidades importantes como el Tecnológico de Monterrey, la UPAEP, la UDLAP, es vicepresidente del COMCE Sur, consejero de la mía y como les decía, un gran colaborador y un experto en muchas materias, sobre todo en esta de negociaciones internacionales. Pues adelante, Fausto, con tu ponencia, bienvenido, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado en estas sesiones de El Claus. Comenzamos. Muchísimas gracias, Moni, gracias, Víctor, gracias, Ania, por la invitación nuevamente. También quiero decirles que esta es mi primera presentación del año, así que todo nos vaya bien, que tengamos buenas vibras y que sea un año, como bien decía Moni, que es un año difícil, muy retador, viene con muchos temas. Y la verdad es que si el año pasado hablaba mucho de negocios, hoy vamos a hablar de derecho internacional, intervencionismo, etcétera, etcétera, pero bueno, hay de todo en esta villa, ¿no? Y realmente el tema por el cual me invitaron, a mí me gusta mucho, de hecho, es otra de mis fascinaciones, el tema de las negociaciones internacionales, porque como ustedes saben, me he dedicado a ser parte del equipo negociador mexicano en varios tratados internacionales. Entonces, parte del material que yo uso para mis alumnos o para empresas, pues sí tiene muchas parte de la academia, pero también tiene mucha parte de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Lo que he experimentado con las diferentes culturas que me ha tocado negociar, y eso lo he plasmado en presentaciones que hago normalmente cuando me invitan a estos temas. Así que este taller pues, va a ser de cierta manera hasta divertido porque tiene muchas cosas que nos van a hacer reflexionar cuando nos sentamos a negociar con diferentes empresas, personas, culturas, países, ¿no? Y creo que es importante tomar en cuenta también algunos factores importantes que escuelas de negociación como la Escuela de Negocios de Harvard nos da para poder usarlas como herramientas que nos ayuden a lograr una negociación efectiva, como dice el nombre del taller, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar y claro, sabemos que aquí todo el mundo negociamos, todos somos negociadores natos desde que nacemos y en carreras como las que hacemos en la industria automotriz, pues es un tema de todos los días estamos negociando, tenemos que buscar acuerdos para llegar a una meta, ¿no? Y sobre todo acuerdos que beneficien ahora a ambas partes, ¿no? Algunos ejemplos así curiosos que podríamos ver eh, que se han considerado también como errores en la negociación a veces por temas tan sencillos como el tener que asumir y no evaluar. Por ejemplo, en este caso de unos ejecutivos que llegaron a un aeropuerto, tenían una reunión urgente en un país del Caribe y se les ocurre tomar un taxi. Pero como ellos tenían la idea de cómo sucedía en su país, dijeron, vamos a tomar el taxi, no vamos a preguntar el precio ahí, sino que hasta que lleguemos al hotel y así tendremos una mejor posición, porque ya que esté pasando al hotel podemos regatear. Entonces, se llevaron mucho equipaje, eh,
toman el taxi y cuando llega el taxi allá al hotel, pues no funcionó la estrategia. Cuando le hacen la oferta de pago al chofer, este señor se indignó tanto con la oferta tan baja que hicieron que cerró con llave las puertas del taxi y los manejó de regreso al aeropuerto y ahí los dejó con maletas y todo y el señor se fue. Entonces, es un ejemplo clásico de una negociación perder-perder, ¿no? Donde perdió el pobre chofer porque su tiempo, su gasolina, y los señores que llegaban a una junta perdieron la junta, perdieron un evento importante, en términos absolutos los dos perdieron. Todo por un gran error, que los señores que en vez de evaluar que en ese país a lo mejor no es lo mismo que en mi pueblo, donde pues puedo regatear, ¿no? Y no pasa nada, pues ahí no fue así. Ahí el chofer lo que hizo fue indignarse y los regresó al aeropuerto. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero que nos puede indicar que errorcitos así nos llevan a una mala negociación. Otro ejemplo, unos ejecutivos llegaron a un país, y lo quiero llamar en la India, son casos reales, no estoy inventando. Llegaron a la India porque iban a invertir en una planta. Entonces, cuando tenían que entrevistarse con el gobernador del estado hindú donde iban a invertir, llegaron al edificio donde estaba el gobernador en su oficina y la secretaria lo primero que les pregunta a esos señores es, ¿dónde están los regalos? ¿No? Y yo, ¿cuáles regalos? Los regalos para el señor gobernador. Y ellos eran alemanes, y dijeron, no, pues, ¿cuáles regalos? No tenemos ninguna idea de que había que traer un regalo, ¿no? Eso iba a provocar un gran problema porque iba a indignar al gobernador si llegaban los extranjeros a verlo sin ningún regalo, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvió? Ahí la secretaria fue más inteligente, fíjense, que todos ellos, porque la secretaria dijo, lo sabía. Se metió a un cuarto y salió con una caja de azafranes y una botella de vino. A ver, abren las manos, le pongo aquí una y le pongo a la otra. Ahora sí, pásenla con el gobernador. Y entraron con el gobernador con sus regalos. Y gracias a eso, la reunión fue fluida. El gobernador quedó muy contento de que llegaron con sus regalos y la inversión se consolidó. Si no hubiera sido así, ya hubiera empezado con el pie izquierdo estos señores, porque el gobernador se hubiera totalmente indignado de que no llegaron con regalos, pero otra vez es un tema cultural, un tema de que nosotros asumimos y no evaluamos. Otro caso, llegó una ejecutiva a un país asiático a trabajar por 3 años y es costumbre que en ese país, pues el jefe la invita a su casa para celebrar una cena de bienvenida. Entonces, ahí la invita a cenar, ¿no? Llega a la casa a cenar y resulta que en esa provincia el plato especial, pues era hecho de un animal, pues no poco común para nosotros, o sea, un perro, ¿no? Que le pone en la mesa. Entonces, cualquier otra persona hubiera dicho, guácala, que no, por favor, esto no, yo no me gusta, qué barbaridad. Sin embargo, esta colega sí había evaluado la cultura, sabía bien que iba a pasar eso, había estudiado la cultura y sabía que ese era el plato que le iban a ofrecer. Entonces, muy inteligentemente ella lo que hizo fue decirle al señor, claro que sí, acepto su platillo y su cena, nada más con una condición, que después quiero invitarlo a usted a cenar a mi casa y le voy a ofrecer la comida típica de mi región, que es básicamente lácteos, quesos, mantequilla, crema. Ella ya también había estudiado que esa región, su religión no les permite probar lácteos. Entonces lo puso en una contradicción y entonces su jefe le dijo, no, ¿sabe qué? Tengo que contar algo, no me vaya a invitar a comer eso porque no me lo permite mi religión. Y dijo, ¿ya qué cree? Qué bueno que me lo dice porque también la mía no me permite comer animales. Entonces dijo, bueno, entonces ¿qué le parece si mejor vamos a pedir una pizza aquí cerca y nos las comemos? Perfecto. Y se resolvió el problema sin que se indignara nadie y se llevara a cabo una cena cordial, bonita. ¿Qué hubiera pasado si no pasó eso? Le hubiera hecho el desaire al jefe y ya empiezan los problemas, que comenzamos con el pie izquierdo. Entonces, son detallitos así, que, como les digo, muy sencillos, pero que nos pueden dar una idea de cómo puede fracasar una negociación simplemente por un tema tan sencillo. Otro caso, una empresa de Irán hace tiempo empezó a conversar con una empresa mexicana porque querían comprarle maquinaria en México. Entonces, ahí también fue inteligente la empresa porque lo que hicieron fue primero hablar con ellos vía telefónica, le dijeron, a ver, ¿van a venir? Sí, queremos ir a la planta, queremos sentarnos con ustedes, queremos negociar la compra de esta maquinaria. Entonces la empresa le dijo, por favor, necesitamos que nos digan necesidades básicas. ¿Quieren hacerlo en un cuarto, en la fábrica? ¿Quieren hacerlo en otro lugar, en su hotel?
quieren que haya comida, quieren cenar antes, quieren tener algún tipo de refrigerio, qué es lo que necesitan. Y lo primero que les dijeron los iraníes fue, lo que necesitamos antes que nada es que no queremos ver ninguna mujer en la mesa de negociación, por favor, ¿no? Ah, caray, entonces ahí, ¿qué hizo la empresa? La empresa, por su gobernanza y por su compliance, le dijo, pues con toda la pena, señor, pero la jefa de este proyecto es mujer. Entonces, pues con esto lamentamos no poder hacer negociación con usted, muchas gracias, y pues busque otra empresa que a lo mejor pueda aceptar eso. No pongo, aquí es cuestión de que lo reflexionemos, estuvo bien, estuvo mal, creo que en mi juicio estuvo bien, porque son valores que tiene la empresa y no podía violentarlos por decir a la jefa, quítate y salte porque pues no quieren ver mujeres, ¿no? Tema cultural, ¿no? Otra vez. Entonces, así les puedo contar muchas historias, pero bueno, por efectos del taller, hay un libro que también un señor, Carras, se hizo millonario vendiendo este libro de negociación, y lo primero, cómo vendía sus cursos, porque lo sigue vendiendo en todo el mundo, dice que los negocios, como en la vida real, tú no obtienes lo que te mereces, sino que tú obtienes lo que negocias. Así es como vendió sus cursos. Dice, es que ustedes creen que se merecen todo porque son buenas personas. No, ustedes recibirán lo que negocian. Y ahí empieza todo el proceso del curso de negociación, que la verdad yo lo tomé y pues no es la gran cosa, pero pues el señor al final usa esto para meter la cosquillita a la gente de que pues no es que seas buena o mala persona, es cómo negocies, ¿no? Entonces, una definición que me gusta de negociación es esta, ¿no? Es un método, todos tenemos que usar un método cuando negociamos y el método nos debe permitir llegar a acuerdos, ¿no? Los acuerdos es llegar a un ganar-ganar, esa es la teoría, aunque a veces no funciona al 100% así. ¿Cómo llegamos a acuerdos positivos? Tenemos que usar dos elementos. Uno es, tenemos que ser cooperativos, porque el que llega y no quiere cooperar y se cierra, no hay peor negociador que el que no quiere negociar, ¿no? Tenemos que ser cooperativos, pero también hay que ser competitivos. O sea, si usamos herramientas que sabemos usar, estrategias para ganar un poco más del pastel, primero para ganar el pastel, luego ganarnos un poquito más de lo que queremos y dejar al otro contento sin que él sienta que lo estamos agrediendo o le estamos quitando parte de lo suyo, eso es ser competitivo. Entonces, eso es lo importante cuando te sientes a negociar. Y no siempre ha sido así el concepto, porque viendo un poco la historia de las negociaciones, vemos que en la época de la posguerra, básicamente, había economías cerradas, pero ya había un concepto de que era ganar o perder. Entonces, un buen negociador en esa época era el que fregaba al otro, el que se llevaba todo el pastel y desecaba al otro. Ese era un buen negociador, porque traíamos la historia, el past performance de las guerras. Entonces era ganar, perder. El que ganaba se llevaba todo y el que perdía era un mal negociador. Y entonces el que se ganaba todo era el que se llevaba las palmas. Eso fue cambiando con el tiempo, porque cuando empezamos a entrar a la regionalización en los países, pues ya empezamos a ver que había cooperación, había organismos que se empiezan a crear en el mundo y empieza a ver, yo le llamo la rebatinga de a ver quién le toca qué. Eso es la etapa de la regionalización. Y luego llega la globalización, que ya nos permite cambiar un poco el concepto, el chip que teníamos de cómo negociar bien, y entran las escuelas de negociación a hablar del término ganar-ganar, ¿sí? De crear valor en las negociaciones. Esto de crear valor, les quiero decir, se está corrompiendo otra vez por un señor que no me gusta siempre, pero siempre lo menciono, que llegó a cambiar otra vez el orden del mundial y está cambiando también el orden de cómo negociar, ¿no? Porque ya vimos que pues ya ganar no es siempre lo mejor, ¿no? Entonces, así ha cambiado, pero hay factores que intervienen en las negociaciones. Siempre tenemos factores políticos que, por mucho que negociemos bien, entra un factor político y nos da en la torre, ¿no? El factor histórico tiene mucho que ver, por eso les digo siempre mis alumnos, lean historia, vean el caso de Juárez cuando se enfrentó al imperio, qué fue lo que tuvo que negociar, ¿no? Y qué fue lo que ofreció y cómo obtuvo entonces la victoria. Es muy bueno ver la historia sobre cómo han sido las negociaciones en el mundo y en México. El otro aspecto es el idioma, ¿no? Y la comunicación. La comunicación efectiva es básica en una negociación y el idioma también tiene mucho, mucho que ver. Han pasado varias etapas. Primero decían que el inglés era lo más importante, luego dijeron que no, que hay que aprender más idiomas, luego regresamos al inglés y lo que estoy viendo ahorita es otra vez regresar al idioma local, ¿no? Entonces han sido etapas diferentes. La cultura, y voy a entrar a cultura ahorita, por supuesto, y la persona, el individuo con el que nos sentamos a negociar, que
por mucho que hablemos de que somos países amigos, somos empresas amigas, llega una persona con un estilo personal de negociar, un humor personal, y eso cambia totalmente el concepto de negociar, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y evaluar bien la personalidad de de la persona específica que está llegando a negociar con nosotros. Entonces, todo eso obviamente influye cuando vas a sentarte a negociar. Y algo también importante, la cultura, pues está formada por la configuración de padrones que hemos vivido en toda nuestra vida, desde con quién nos educamos, en dónde estudiamos, con quién nos llevamos, en dónde trabajamos, cuál es la cultura de mi lugar de trabajo, y luego nos creamos los famosos estereotipos, ¿no? Que son, decían una alumna, es cuando le pegas una etiqueta a una persona, escuchas que es de Veracruz, escuchas que es de Francia, que es alemán, que es japonés, que viene del norte, ¿no? Y ya tenemos en la cabeza una percepción de la persona. Ah, ya sabemos cómo son los del sur. Ah, ya sabemos cómo son los del norte. Ay, son chinos, ya sabemos cómo son. Ya tenemos entonces un estereotipo, que repito, no siempre es malo, pero no hay que juzgar al 100%. El estereotipo es una base, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te sientas con gente de diferentes culturas, también hay gente que tiene valores diferentes, que tiene actitudes diferentes y también tiene conductas diferentes. Y todo eso, en nuestra historia de las negociaciones, cuando nos sentamos en varias mesas, llegamos a tener percepciones, ¿no? Es la percepción nos hacemos aquí adentro, y eso nos lleva a lo que son, cómo vamos a percibir una negociación con cierta persona, con cierta empresa, con cierto país. Entonces, la percepción viene de estímulos, de conductas, y al finalmente es como aplican las percepciones. Estas varían mucho de dónde es la persona, la visión que tiene. Si la persona es muy preparada y ya tiene mucha experiencia en el mundo, pues la percepción mejora, va mejorando. Es como que yo pongo un ranking, no va subiendo. ¿A qué se dedica? Si estamos negociando todo el tiempo con todo el mundo, pues también tu percepción va un poquito agarrando más nivel. La preparación tiene mucho que ver también. La experiencia obviamente tiene mucho que ver, y la gente con la cual me relaciono. Todas estas variables influencian mucho las percepciones que tenemos cuando nos sentamos a negociar. Y, por ejemplo, les pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los brasileños, ¿no? Aquí tengo algunas imágenes de los brasileños. Seguramente algunos de ustedes ya han negociado con brasileños, ¿no? Y lo notan, en una negociación lo pueden ver de repente bien, de repente lo pueden ver enojado, de repente lo pueden ver con mucho cuidado, los ve. ¿Cuáles serían los principales aquí temas a rescatar de lo que yo he vivido? Bueno, primero, en el tema de Brasil, los emails es muy importante. Los emails para ellos son básicos, sobre todo para exhibir cuando no obtienen lo que quieren, o te están pidiendo algo, le ponen copia a 1000 gentes arriba, ¿no? Y eso es muy común de ellos. Creen que poniéndole copia al jefe, del jefe, del jefe, del jefe tuyo, pues van a presionarte para obtener lo que te están pidiendo, cosa que nosotros no somos así, ¿no? El libre comercio es un tema que lo ponen entre comillas. Es la hora que no han logrado tener un TLC. Han tenido acuerdos, pero acuerdos de complementación, que son acuerdos que tienen vida y fin, porque no están tan seguros que el libre comercio sea la fórmula para el crecimiento, sobre todo ahí en el sur, que ellos creen que la hegemonía brasileña es básica para poder mantenerse en Sudamérica, ¿no? La complejidad también se ha notado mucho en ser complejos a la hora de hablar, de negociar un tema. Eh, Su relación con Argentina también es muy particular, ¿no? En bueno y malo, tienen cosas buenas, pero también tienen conceptos malos. La percepción de Norteamérica, que siempre generalmente es mala, o sea, no ven con buenos ojos Estados Unidos, ni lo han visto jamás, y por lo mismo es que pues tampoco están muy contentos que México tenga relaciones tan fuertes con Estados Unidos. Su estilo también es muy particular, ¿no? Que hay que evaluar bien yo pienso, evaluamos a la persona con la cultura que trae atrás, y el sentido de la amistad, ¿no? Que si tú te haces amigo de ellos, automáticamente cambia todo, ¿no? Se relaja mucho la negociación. Entonces, siempre, pues, antes de tener si tienes un partner con el que vas a tratar mucho, pues yo recomiendo buscar esa relación de amistad, ¿no? ¿Y cómo la buscas? Pues no nada más es con llegar con un tequila, ¿no? Es empezar a platicar un poco de la vida personal, de la familia, de los amigos, de tu país, mi país, de lo que tenemos en común, de lo que nos gusta, de lo que si bailamos, que si disfrutamos la música, etcétera. Y empieza a abrir un canal muy importante, ¿no? Argentina, pues es otro tema también interesante, ¿no? Argentina es otro país con el cual estamos empezando ya a tener más relación comercial.
¿no? Y aquí, pues, algunas figuras que tú encuentras en las redes, que si el tango, que si el fútbol, ¿no? Que si las fiestas, que si los asados, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería aquí el past performance? El patear el balón no solamente se aplica al fútbol, sino que lo que a mí me ha tocado mucho ver es que les gusta mucho como que en los temas que dejarte a ti pues tú revísalo, tú eres el bueno, tú eres el que sabes, ¿no? Te lo encargo, por favor, sería bárbaro que tú lo lleves, ¿no? Entonces como que es como un tipo, un estilo de patear el balón hacia la otra cancha. La relación con Brasil también es diferente, es en el sentido de que saben que se dependen, pero también tienen ciertas cuestiones que no les gusta. El tema económico, cuidado, trata de no hablar de ellos, de su situación económica, porque sí es algo que no les gusta, no es que les duela, no les gusta que los critiquen en ese tema, ¿no? Y si empiezas a hablar eso, te paran en seco, ¿no? Eso más las Maldivas, ¿no? Otro tema que también es importante, mejor no tocarlo. El sentido de la amistad también es importante, no es tanto como los brasileños, pero también si tienes un sentido, son fraternos, muy sociables, ¿no? Y con ellos es muy interesante cuando vas y platicas en lugares abiertos, restaurantes, etcétera, ¿no? Estados Unidos, este es interesante, fíjense, este es cuando llegamos los extranjeros a trabajar a Estados Unidos, a ciertas empresas, nos toca tomar un curso de cultura americana. Entonces, en ese momento te hacen un ejercicio y te dicen, a ver, ponme la percepción que tengas, lo que te llegue, haz una lámina de lo que tengan idea de Estados Unidos, o de América, así le llaman, América. Y entonces hicieron esto, y aquí esto, ¿quién lo hicieron? Gente de varios países que llegaron a trabajar a Estados Unidos. Esa es su primera percepción, ¿no? Que obviamente ahí te habla de lo que, similitudes percibidas a lo largo del tiempo a través de la social media, de la tele, etcétera. Y luego cuando ya se fueron, terminaron su asignación en Estados Unidos, les dijeron, ahora pongan una lámina, háganla, fabríquenla, pero ahora con su percepción positiva que se llevan de América. Y entonces hicieron esto, ¿no? Lo cual te habla de cuando dices, ah, bueno, lo que aprendí fue que strategy, success and solution es bueno, el tema de the bigger the better, el tema de go to the extra mile, el tema de no pain, no gain, ¿no? Do your best, just do it. Eso es cuando, y esto lo pongo porque me gustó, porque al final del camino siempre tenemos que llevarnos lo bueno de cada cultura. Aprender lo bueno, no lo malo, ¿no? Sino llevarnos las cosas interesantes que podamos adquirir de una cultura, no copiar lo malo, repito, ¿no? Entonces, algo también que le aprendimos mucho a América, a Estados Unidos, fue el tema del lobbying. El lobbying se ha usado mucho en sus negociaciones toda la vida. En México ya estamos haciéndolo, pero había hace unos 20 y tantos años, no teníamos ni idea, ni había lobistas, ni había gente que se dedicara a eso. Había que contratar lobistas extranjeros. Hoy ya los mexicanos son contratados como lobistas también. ¿Y eso qué consiste? Bueno, es como cuando negocias una guerra, ¿no? Tenemos identificados los partners que nos van a ayudar. Entonces, lo primero que haces es que antes de irte a sentar a una mesa de negociación, tienes que buscar una asociación, a una estrategia, convencer a tu partner de que diga que sí en tal cual punto. Cuando ya te dice y lo tienes convencido, te vas a ver al otro partner, ¿no? Y le dices también que te ayude, por favor, a cierto punto, que te diga que sí, y tú le vas a ofrecer ciertos beneficios. Entonces ya te dice que sí, entonces cuando llega a la mesa, este señor, pues ya llega con casi la negociación hecha. Ya nada más es que digan, sí, estamos de acuerdo. Eso funciona mucho en los tratados internacionales. El ser lobista, que en español sería como ser cabildear, ¿no? El cabildeo. Que eso lo usamos muchísimo cuando negociamos un tratado de libre comercio. Y bueno, vamos a ir a Europa. Los europeos también tienen sus percepciones de ellos mismos, ¿no? Hay algo gracioso, una escuela en Londres, cuando me tocó estar allá, nos decía, nosotros los europeos tenemos nuestro concepto del paraíso, ¿no? El paraíso europeo, si Europa algún día llega a ser un país y deja de existir Alemania, Francia, Italia y se vuelve el país de Europa, el paraíso sería que los policías fueran solamente los ingleses, que los cocineros fueran los franceses, que los mecánicos fueran los alemanes, que los amantes fueran los italianos y que todo el país fuera organizado por Suiza, ¿no? Eso basado en sus percepciones. Y les preguntábamos, ¿y ustedes tienen infierno también? Sí, ¿cuál sería su infierno europeo? Dijeron, bueno, el infierno europeo sería que los cocineros fueran los ingleses, que los mecánicos fueran franceses, que los amantes fueran suizos, quién sabe por qué dijeron eso, que la policía fuera alemana
y que todo el país fuera organizado por los italianos, ¿no? Es un ejemplo de las percepciones hechas a lo largo del tiempo. Y pasando al japonés, bueno, el japonés también nos enseñó algo muy importante, la negociación en equipo, porque antes, hace muchos años, negociábamos individual, los famosos lobos solitarios que había, ¿no? Que solitos, dice, yo me voy a negociar, yo soy fregón, yo sé todo, se iban a negociar y regresaban. Lo que nos enseñaron mucho los japoneses fue que ellos tienen desde muchos años atrás negocian en equipo, donde ahí se ve el líder, el traductor, el especialista, el observador y el golpeador, ¿no? Y nunca sabemos luego quién es el líder, porque pues nadie, no se nota, no nos dejan ver mucho eso, pero siempre hay un especialista que es el que sabe todo, un observador que es el que está checando a la otra parte y está tomando notas aquí, el golpeador que está presionando la negociación y el traductor que se encarga de traducir en caso de que sea en el idioma que no es ellos, ¿no? Entonces, eso nos habla de disciplina, ¿no? Y es bien importante cuando hablamos de disciplina en la negociación, ¿vale? Es muy importante la disciplina que podamos adquirir. Paso al mexicano, ¿no? Y bueno, aquí hay unas fotografías que todavía en los años 90 y principios del 2000 así nos identificaban con, digamos, otro país, con el Speedy González en Estados Unidos, ¿no? O con el que está sentado abajo de un nopal, ¿no? Durmiendo la mona que decían que era dormir la cruda, ¿no? O el que tenía el chile y tenía el jorongo, ¿no? Ese era el concepto todavía hace unos 20 o 30 años, ¿no? Que con el tiempo, déjenme decirles que ha ido cambiando el concepto. ¿Por qué? Porque los medios, las redes también nos han ayudado, en cierto modo, a proyectar muchos ejemplos del mexicano exitoso en el extranjero, ¿no? No tanto en México, sino el mexicano exitoso en el extranjero, que quieran que no, genera también percepciones en los extranjeros, que les ayuda a cambiar un poco su chip de cuando escuchan la palabra México o mexicano, ¿no? Pero tenemos también fortalezas, ¿no? Y estas son fortalezas que me han contado colegas extranjeros. Me dicen, bueno, ustedes primero que nada son una cultura que se adapta muy rápido a los cambios, a donde los lleven, a donde los muevan, se adaptan rapidísimo, son una cultura que reconoce la autoridad, no son irrespetuosos, están negociando y van con su líder y su líder a lo mejor es una barrabasada, pero no lo van a poner en evidencia en frente de la otra parte, ¿no? Hay países que no es así, ¿no? Ahí sí empiezan a pelear en la misma mesa. La otra cosa es que son gente joven, los negociadores mexicanos no siempre son de pelo blanco, ¿no? Hay gente muy joven que los mandan a negociar diferentes temas, eso es bueno porque imagínense todo el background que están adquiriendo. Cuando llegan a una cierta edad van a ser especialistas muy buenos, ya tienen muchas tablas, ¿no? Policrónicos, ahorita voy a ir a explicar qué es el policronismo, y que somos también formales, nunca nos han visto, dicen, nunca llegan ni mal vestidos, ni despeinados, ni durmiéndose, o sea, llegan siempre muy formales a sus negociaciones. Y la celebración, que hay culturas que no lo ven tan bueno, ¿no? Hay otras que dicen que qué bueno que celebremos todo, hay otros que dicen que por qué celebramos tanto, y sobre todo cuando vamos a una negociación y la ganamos, que por qué celebramos si es nuestro trabajo, para eso nos pagan, para hacer las cosas bien, no para celebrar. Pero como latinos, pues nosotros celebramos y también hay gente que lo dice, está bien, qué bueno, es una automotivación muy importante, porque hay culturas que no lo hacen, ¿no? Estas son nuestras fortalezas, pero también tenemos áreas de oportunidad que nos han comentado. Una de ellas es que no somos disciplinados, o sea, que no llevamos un orden en la negociación o que no vamos tomando nota o que no hacemos minutas, ¿no? Y que entonces de repente se nos van los temas, se nos olvida qué dijimos, no hay nada formal, no se escribió en la minuta correctamente lo que acordamos y eso se presta a que la otra parte diga, no es que yo nunca dije eso, o te equivocaste, o hay una confusión, una misinterpretation, como dicen, ¿no? Entonces, bien importante tener la disciplina que tienen los asiáticos. A la derecha está el país que nos dicen del cual deberíamos aprender, ¿no? Otro tema, ensayos preliminares. Dicen que no ensayamos nuestras negociaciones, que llegamos a negociar en frío, se dice, ¿no? O sea, no hacemos como culturas como en Europa que se sientan a hacer pruebas de negociación. A ver, vamos a pensar que tú eres la parte B, a ver, pregúntame y pídeme, y entonces ya empiezan un poco a ensayar cuáles serían los posibles escenarios que van a tocar en una negociación. Otra cosa es que no desarrollamos habilidades. Dice usted, los mexicanos, si son buenos negociadores, ay, pues, es bueno, así salió, salió a su papá, salió al tío, ¿no?
pero no nos dicen, oye, saliste muy bueno porque eres muy buen lobista, te vamos a mandar a una escuela de lobbying para que te dé todavía más herramientas. Ay, fulanito es muy buen golpeador, ¿no? Vamos a desarrollarlo más para que sus habilidades sean mejores de golpeador y adquiera otras. No lo hacemos. Dice que pues es porque así somos o porque aprendimos, pero no tanto que nos lleven o vayamos a escuelas de negociación a tomar especializaciones de negociación. Lo mismo las técnicas de negociación, dicen, no aplican muchas técnicas que hay en muchos libros. Y sí, dicen, ustedes los mexicanos no son muchos de literatura de negociación, compran de otro tipo de literatura, pero no vemos que vayan a una librería y busquen libros de negociación de que obtengan así en la práctica o habilidades de negociación, no lo hacen, no son muy dados a lecturas de negociación. El cabildeo, yo creo que esto ya lo hemos superado mucho, ya hemos mejorado mucho el tema del lobbying, que antes no lo hacíamos y ahora ya lo hacemos más. El trabajo en equipo también nos dicen que luego nos falla, porque dicen que pues, incluso se ve en las competencias olímpicas que los mexicanos son muy buenos cuando son individuales, pero en equipo no tanto. Ahí yo lo que les digo es que a lo mejor viene de atrás cuando en la primaria nos hagan equipos y presenten trabajos, ¿no? Pero nunca nos dijeron, vamos a hacer un taller para enseñarles cómo se trabaja en equipo, nada más fue, hagan equipos. Y eso nos ha traído una deficiencia a lo largo del tiempo, con un pensamiento, y lo veo en mis alumnos, de que pues uno, el que tenga el dinero es el que paga el engargolado, el que no sabe nada que dé los enters en la computadora, el ñoño que sea el que presente, ¿no? Y así, ¿no? Entonces no hay un concepto de trabajo en equipo. Y el manejo del tiempo. Y si ustedes dicen, no, pues yo creo que nos llevamos como una hora, ¿no? Yo creo que en 2 horas salimos rápido de esto. No evalúan la sustancia de la negociación, primero ven el tiempo y luego la sustancia. Y aquí lo importante es ver la sustancia de qué grueso es la negociación y esa evalúa los tiempos. Porque si luego decimos una hora, y aquí pasa mucho en las juntas que tenemos vía online, ponemos media hora, creemos que en media hora vamos a acabar y ya son la media hora y nos estamos atrasando porque no vamos, no avanzamos, se toman más tiempo, yo tengo otra junta, ya me pierdo, me empiezo a poner nervioso, ya me pierden a mí porque ya no estoy enfocado a la junta, ya estoy enfocado en la otra junta y eso nos lleva a perder mucho las negociaciones. Entonces, deseo un negociador, primero la sustancia y la sustancia define el tiempo, no el tiempo a la sustancia, ¿no? Y actuación, que somos muy emocionales, no sabemos todavía manejar las emociones. Cuando nos enojamos, dice, ustedes se enojan en serio. Y luego salen de la junta y salen enojados, ya no le hablan al otro, lo amenazan, ¿no? No le dejan de hablar. No se dan, no diferencian entre que estamos negociando. Aquí podemos, y sí me ha tocado ver culturas que se gritan, se dicen, y salimos de la reunión y vamos a comer, ¿no? Y se van a comer, ¿no? Mientras en la reunión se gritaron que dijeron, pues si a mí me gritar así, pero ese es el tema, ¿no? El manejo de la actuación y el manejo de emociones, que todavía nos falta manejar mucho ese concepto, el manejo de emociones, porque recuerde que el que se enoja pierde. Y actuar también es como lo hacen muchas culturas que gritan y pues están actuando, realmente no se están afectando ellos en su hígado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que además de eso tenemos que aprender a negociar con profesiones. También me ha tocado, no es lo mismo negociar con empresarios que negociar con ingenieros, con políticos, decíándolo. A los ingenieros llega con números y con 2 slides y eso es suficiente. Si vas con un político, ahí sí llega con todo el rollo del mundo. Primero que nada, abrázalo, ¿no? Dile que es lo máximo y échale un rollazo mareador, ¿no? Igual los abogados, pues no les digas todo, ten cuidado, ¿no? Con lo que dices, los economistas es con gráficas, obviamente. Entonces también hay que tener cuidado cuando vamos a enfrentarnos con una persona, o sea, hay que evaluar qué carrera tiene, a qué se dedica, porque ahí va a ser mucho el éxito de nuestras presentaciones en una negociación, ¿no? Vamos con números, vamos con gráficas, vamos con cosas muy, muy derechitas, straight to the point, o pues a esta persona le gusta mucho que le eches un rollo, ¿no? Bueno, pues hay que evaluarlo, ¿no? Y el tiempo, que la sociedad humana tenemos dos personas caracterizadas en manejo del tiempo, que son el monocrónico, que significa mono uno, manejo de una cosa en un tiempo determinado, y tenemos el policrónico, que dice varias cosas en un tiempo determinado. Para poner ejemplos, y seguramente ustedes van a decir, yo soy una cosa o yo soy la otra, ¿no? El monocrónico es una persona que de entrada todo lo hace en un tiempo tangible o divisible. Es una cosa a la vez. No puedo hacer muchas cosas a la vez. Es una cosa y luego la otra y luego la otra. Segundo,
muy enfocado al trabajo. Dicen que estas gentes son workahólicas, así es la palabra, ¿no? El trabajo es lo más importante en su vida, ¿no? Los compromisos, incluso los sociales, es una obligación. Es muy importante el horario de trabajo. Tienen una agenda hasta para su fin de semana. Todo lleva una agenda, todo tiene un tiempo, todo tiene un horario. Esta persona no le puedes cambiar los horarios o cambiarle la fecha de la noche a la mañana porque lo estás ofendiendo. Estás metiéndote con su tiempo valioso y eso lo consideran una ofensa muy grave. Entonces, cuidado cuando detecten un monocrónico, ¿no? Lo mismo, puntualísimos. Cuidadito, ahí no es llegar en punto, es llegar 10 minutos antes para que entonces te digan, ah, esta persona es formal, esta persona es responsable. Porque si llegas a la mera, en punto, ya de entrada dicen, hijo, la llegó barriéndose. Y ni se diga que llegues con 5 o 10 minutos tarde, ¿no? Las relaciones no son gente muy amigable, las relaciones son causales de corto plazo. Eh, Todo tiene un plan, todo tiene un timing, todo tiene una estructura y seguramente van a identificar aquí culturas en el mundo donde podían decir, ah, son como ellos o hay gente que me dice, yo soy así, ¿no? Y la otra es el policrónico, ¿no? El policrónico, ese es todólogos, ¿no? Es el que está en la computadora, tiene al lado el celular, está viendo sus redes, está trabajando, está oyendo las noticias, está oyendo el chisme del que está hablando al lado, en el escritorio al lado, y todavía si le dices algo, te dice, a ver, cuéntame, no hay problema, a ver, cuéntame, hoy estás trabajando, no te preocupes, ¿no? Y se interrumpe fácilmente, no lo ve mal, es un multitask, ¿no? También, y aparte tiene una torta que está comiendo, ¿no? Entonces, el policrónico lo puedes distraer, no es pero aguas, porque si tienes un policrónico, está sujeto a distraerse muy rápido. Entonces, si no quieres que distraiga, hay que tener un lugar más cerradito y generalmente que no esté tanto en su teléfono, porque pues, seguramente va a estar ahí chismeando. Los compromisos como los horarios, fechas, topes, agendas, es algo que también no es que lo odie, es la gente que te dice, ay, me encantaría ser ordenado, me encantaría tener una agenda, me encantaría tener todos mis archivos en unos bien ordenaditos, me gustaría tener mi cuarto arreglado. O sea, es un deseo, pero generalmente no lo logran porque tienen otros objetivos, ¿no? Sobre todo transacciones humanas. Una persona muy amiguera, las relaciones son de largo plazo y les puedes cambiarles el horario, la cita, las fechas sin problema. Oye, ya no puedo llegar mañana, ¿me puedes cambiar? Sí, no te preocupes, tómate tu tiempo. Pero aguas con el monocrónico, porque ese lo va a tomar como una ofensa. Entonces, realmente un policrónico podría adaptarse muy rápido al monocrónico. Lo que no es fácil es que un monocrónico se adapte al policrónico, ¿no? Hay que tener en consideración. Entonces, también evalúen cuando van a un país o una empresa este tipo de gente. Hay un libro que se llama The Culture Map, ahorita lo vamos a ver, eh, pero antes quiero ver las citas, ¿no? También tenemos un calendario, hay una escuela de negocios en Inglaterra que también define qué tan tarde es tarde, ¿no? Y nos dice, a ver, el austríaco y el alemán son gente muy puntual, llega 10 minutos antes. Si vas a estar con británicos o americanos, hay un rango de más o menos 5 minutos. Si vas a estar con italianos o españoles, tienes más o menos 15 minutos todavía de rango, un poquito más. A los franceses los tildan de usualmente tardistas, ¿no? Y dice que los árabes, africanos, chinos son más tardistas aún. Entonces dice, toma en cuenta eso para no caer en un problema de citas que te puedan causar que te vean como una persona informal, ¿no? Regreso al libro, el libro de Culture Map tiene este timeline que dice, ¿qué tan tarde es tarde? Y vemos que, por ejemplo, hay culturas como Japón, Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos, que ahí son muy puntuales, ¿no? Y tenemos que estar en el punto medio, que sería Polonia, República Checa, España, Italia, Francia. México está un poquito metido ya hacia el tiempo flexible. Ahí tenemos a China, Nigeria, Arabia Saudita, la India, ¿no? Entonces, importante ver esto también cuando vamos a ir a otro país o vamos a negociar con gente de esos países, a ver el tema de el qué tan tarde es tarde para ellos, ¿no? Bueno, entonces, sigamos con el tema de la negociación. ¿Cómo se prepara un negociador global, ¿no? Un negociador que anda por negociando, no necesariamente que viaje, ¿no? Ahora la negociación ya es también por vía red, ¿no? Bueno, primero que nada, hay que estudiar al oponente con negociaciones similares, ¿no? Todas las negociaciones son un valor agregado para un negociador global, lo toma
ejemplos para ver si eso los puede retomar en su siguiente negociación. Aplica mucho el lobbying, repito, el cabildeo es básico en una negociación global. Eh, Negociar en conjunto, olvídense del negociador lobo solitario, ya no debería existir, aunque a veces me sorprende ver que todavía existen, ¿no? Que se van solitos. Eh, Además de la experiencia, también es importante certificarse, es decir, prepararse en cursos, pláticas, etcétera, someterse a exámenes, no necesariamente que te pongan un examen escrito, pero sí te pones a negociar en tu team para ver cuáles habilidades te faltan o cuáles ya tienes mejoradas, ¿no? Eh, Evalúa alternativas, no asumir alternativas, es evaluar alternativas. Y comparte ideas y experiencia con los colegas, eso es muy importante. Lo mismo es buscar el ganar-ganar. Eso es una cosa muy importante porque la relación de largo plazo es básica hoy en día. Ya no es como antes, que te veo hoy y no te vuelvo a ver en mi vida. Hoy te vas a encontrar con la empresa o la persona algún día en tu carrera. Entonces es importante que dejes un buen past performance, así decimos, ¿no? Que dejes un buen background para que después te sientas otra vez con la empresa y sabe que se pueden sentar contigo porque tienes un buen background. Me ha tocado gente que ha ido, bueno, iba por el ganar-perder, iba por fastidiar al otro o dejarlo en ser. Estas personas ya no tienen negocio, ya tuvieron que irse a otro país porque ya se quemaron, en la palabra, ¿no? Aquí en las empresas de aquí de la región. Ahora bien, ¿qué más? Negocia por objetivos, no por impulsos. O sea que hay que poner los objetivos de la negociación. Tenemos que usar el lenguaje para justificar, no para pedir, porque hay quien nada más pide y pide y pide. El lenguaje se usa para justificar. Hay que recapitular cada cierto tiempo para hacer minutas y ver en cómo vamos, qué compromisos tenemos, qué tenemos que hacer, a qué se comprometió la otra parte, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que tener mucho control en el flujo de la información que sale de ida y de vuelta, porque luego ahí se presta a los malos entendidos o malas interpretaciones. Eso es bien importante, ¿no? Y otra vez repito, nunca asumir, mejor evaluar. Ahora, si me preguntan, ¿qué es lo que tengo que evaluar en una cultura? Bueno, aquí ya entro a la escuela, a la academia, ¿no? La escuela de Harvard dice, son 3 variables macro: la etiqueta, una, el protocolo y la personalidad. Ahora vamos a las micro. ¿Cuáles son las variables micro que hay que ver? Bueno, los saludos, antes que cómo se saluda, generalmente, porque luego llega uno a dar el besito y no es tan bien visto, o al revés, hay que dar doble besito, ¿no? La otra, el grado de formalidad. Es una persona que no le gusta que llegues a abrazarla, le llegues a hacer bromas, o al revés, ¿no? Llegas y es importante que llegues y la cordialidad, etcétera, ¿no? El manoteo. Los obsequios también es una cultura que recibe obsequios de inicio, como lo pasó con los señores de la India. El contacto físico es abrazar o contacto, distancia, los reglamentarios 50 centímetros o no, ¿verdad? El contacto visual es una cultura que tienes que verla a los ojos o no le gusta mucho el contacto permanente. La personalidad es ya ver al señor fulano específico con el que voy a sentar. Es importante. Las emociones, son emocionales para que yo sepa que me van a pueden gritarme, pueden jalarse los pelos, pueden sacarse el zapato y aventarlo, o simplemente son más formales en eso, ¿no? El silencio, ¿qué significa quedarnos callados? Porque hay culturas que evalúan el silencio como respeto, otras como no acepto lo que me está diciendo y otras como acepto, ¿no? Entonces hay que ver el silencio y la comida también es básica para ver pues a qué lugares tenemos que ir, qué es lo que no hay que ofrecer, qué es lo que hay que ofrecer, y el lenguaje corporal, que eso también es otra ciencia, y eso ayuda muchísimo cuando aprendes a leer los rasgos de la persona, la cara, el movimiento de los brazos, de los codos, cómo se sientan, o qué significa cruzar la pierna, qué significa echarte para adelante o echarte para atrás. Eso también es bien importante, nos ayuda mucho a la hora de negociar, porque nos habla de un lenguaje que no es verbal, pero que lo están demostrando las personas, ¿no? Y la puntualidad, obviamente. Para ver ejemplos claros, en este caso vamos a ver cómo evalúa Harvard a los chinos. Dice, son personas que prefieren cortesía y prefieren formalidad, ¿no? En los obsequios, algunas clases de regalos son tabúes, por ejemplo, los relojes, no le des reloj, evita también colores como el blanco, porque es un color religioso. En el tema del contacto físico, un simple apretón de manos es básico, digo, no es suficiente, nada de abrazos, ¿no? El tema del contacto visual, no les gusta mucho que les mantengas un contacto visual sostenido,
¿no? Lo mismo las emociones, sí son muy emocionales, pero cuando te pones igual de emocional, en este momento le bajan 2 rayitas. No les gusta sí son emocionales, pero no les gusta cuando a la gente de la otra parte se les pone emocional, ¿no? Y el silencio es una forma de demostrar respeto. Quiere decir que están callados, pero no quiere decir estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero pues respeto lo que estás diciendo, que no quiere decir acepto tu propuesta, ¿no? Eh, Vamos ahora a la India. En el grado de formalidad, dice, no es costumbre cuando te invitan a cenar algo dar gracias, porque la palabra gracias es como te estoy pagando el favor, ¿no? Que me hiciste. Curiosamente, pues yo diría es una falta de respeto no dar gracias, pero sí, por ejemplo, Cuba también no acostumbra a dar gracias, ¿no? Obsequios, ahí pues sí se aceptan los otros, como dije, ¿no? ¿Qué regalos son los más recomendables? Pues corbatas si es hombre, colores vivos, botellas de whisky, caja de especias, ¿no? Si son damas, azafranes, ¿no? Nunca envolver en papel blanco o negro, símbolos de muerte. El contacto físico, las palmadas, besos, etcétera, no están bien vistos. Es otra vez un ligero apretón de manos. Las emociones, pues, son muy fuertes a la hora de regatear. Traten de regatear, hay que mostrarse firme. Y en el tema del silencio, hay más que nada es qué son los temas prohibidos en una plática con ellos. Son el tema de la pobreza, el tema de la religión, el tema del clima, o hablarles de Pakistán, que son sus enemigos acérrimos. Son temas que mejor no hables o úsalos cuando quieres parar una plática o parar una que estén muy necios. Habla de esto y verás cómo en ese momento le para, ¿no? Ahora bien, hay otras variables que maneja la unidad social, hay que evaluar la distribución del poder, hay que evaluar el impacto de la relación, hay que evaluar la naturaleza de la interacción. Y esto se puede ver, por ejemplo, Harvard tiene la comunicación, obviamente. Harvard tiene una lista de rankings por países, ¿no? Aquí tenemos comunicación, tiempo, espacio para negociar, y la tiene así. Si podemos ver, aquí nada más son algunos países, ¿no? Distribución del poder, tolerancia a la incertidumbre, son individualistas o colectivistas, armonía y asertividad, donde dan rankings del 1, por ejemplo, en el tema del poder, 1 acepta la autoridad, 53 es una cultura igualitaria. Aquí vemos que Estados Unidos tiene un 38, o sea, es muy igualitario, ¿no? En la columna 2 es qué tan adversa o no adverso al riesgo es la cultura. Por ejemplo, 1 eres adverso al riesgo. Y ahí vemos que, por ejemplo, Japón tiene 7, es muy adverso al riesgo. Y, por ejemplo, vemos que Estados Unidos tiene 43, que es muy amante de los riesgos, ¿no? En el tema del individualismo, 1 es individualista, 53 es colectivista. Y vemos, número 1, Estados Unidos aparece como una cultura muy individualista, ¿no? Vamos a ver México, ¿no? México está rankeada así, o sea que somos una cultura que acepta la autoridad. Estamos entre que nos gusta o no, pero más como que no nos gusta tomar tantos riesgos. Estamos más hacia el colectivismo que el individualismo y somos una cultura que acepta mucho la armonía en las negociaciones, el ganar-ganar. Si yo graficara estas culturas, la mexicana contra varias, por ejemplo Alemania, veríamos dónde están las diferencias, ¿no? O con Estados Unidos, dónde están las diferencias, ¿no? Que tenemos varias, ¿no? O con Brasil, que aparentemente no tenemos muchas diferencias, sin embargo, algo pasa que no, no funciona al 100, y con España, ¿no? Por ejemplo. Esto nos da también una muestra de cómo se diferencian las culturas en diferentes variables a la hora de negociar, ¿no? Bueno, entonces, en nuestro mundo actual, ya quitando un poco esto, en nuestro mundo actual tenemos que ver el tema de las redes, cuidado con las redes, porque también suelen ser una buena aliado en las negociaciones, pero también son un enemigo, sobre todo por la filtración de datos y la filtración de información. En las negociaciones internacionales de libre comercio ya hemos llegado a que nos quitan los celulares, ¿no? Ya déjalos afuera y no pases con ellos, y ha habido gente que lleva hasta 2 celulares para poder filtrar información. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo bueno? Pues que estás en una mesa de negociación y estás tomando notas, tomas la fotografía y mandas al otro que está en la otra mesa y el otro en la otra mesa lo manda al otro y eso fluye la comunicación, ¿no? Pero dado el incremento en redes sociales, tenemos que tener mucho cuidado en controlar esto cuando vamos a negociar. Lo mismo, antes era muy común que fuéramos a negociar cara a cara, que para mí era por lo mejor, porque no es lo mismo
que te sientes a negociar con una persona en una computadora a que estés viéndola, ¿no? Entonces, todo eso, los líderes también que tenemos actualmente, pues han hecho cambios totalmente en el orden mundial. Todo esto influye en el mundo actual, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos aprender para negociar con culturas? Antes de entrar ya a la negociación ya técnica, ¿no? Primero hay que entender las diferencias, los comportamientos y las actitudes. Antes de entrar a una negociación, con quién vamos a sentarnos, hay que explicitar claramente cuáles son las diferencias que tenemos con la persona, con la cultura. Hay que mostrar siempre respeto y tolerancia, ¿sí? Tenemos que entender el interés siempre detrás de la postura. Tenemos que ver cuáles son los intereses que motivan a la otra parte a sentarse con nosotros. Tenemos que ver también nunca tomar nada personal, o sea, es una negociación, o sea, porque si no luego salimos y ya empieza la relación a tornarse mala, más cuando perdemos o cuando nos sacan cosas que no queríamos que nos sacaran, ¿no? Y las alternativas no acuerdo, que serían las no deal. ¿Cuáles son las alternativas no trato? Hay que tener cuidado de no decir cosas que puedan ofender a la otra parte o que sea una alternativa. O sea, es como no te metas con mi hija, ¿no? O no te metas con mis ventas, o no te metas con X cosas que sabemos son sagradas. Sería una alternativa no trato. Es mejor no tratar este tema porque lo único que logras es que se enoje la otra parte y que se ponga violenta y que a lo mejor te rompa la negociación, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿cómo voy a negociar con éxito? ¿No? ¿Cuáles son y repito, aquí tenemos que hacer una mezcla de lo que hemos aprendido cada uno de nosotros en la experiencia, en las negociaciones, y sumarle lo que nos pueda enseñar la academia. Hablo de los libros de negociación, hablo de los cursos, pláticas, etcétera, que nos puedan dar un valor agregado en adquirir herramientas, pero lo más importante también es que después de esas dos aprendizajes, experiencia y academia, la creatividad es muy importante. Tenemos que ser muy creativos en nuestras negociaciones. Ahorita vamos a ver ejemplos de creatividad, ¿no? Y lo importante es, como decían también las escuelas de negociación modernas, crear valor. ¿Qué es crear valor en la negociación? Vamos a poner, el negociador tiene un dilema, ¿no? Es crear valor o reclamar valor, ¿no? El reclamar valor es cuando te sientas y empiezas a pedir, a decir yo, y quieres ganarte gran parte del pastel, no matter how, ¿no? No importa cómo. Eh, y la creación de valor ya es cuando tienes que buscar las diferencias que existen entre la parte B y tú y ver cómo esas diferencias las construyen creativamente para llegar a una solución conjunta que les lleve a un ganar-ganar. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero en la vida real, créanme que sí se puede lograr si aplicas bien el concepto. Hay un caso interesante de Roosevelt que pasó cuando estaba él participando para ser presidente de Estados Unidos. Eh, Su equipo de campaña encontró esta foto, como no había redes ni había tele, ¿no? Encontró esta foto que le habían tomado a Roosevelt tiempo atrás y dijeron, esta está padrísima, lo muestra un hombre bien puesto, ¿no? Vamos a mandar a hacer copias y vamos a distribuirlas en toda la Unión Americana. Entonces mandaron a hacer 3 millones de copias, ¿no? Cada copia les costó $1, o sea, gastaron 3 millones de dólares en las copias. Ya las tenían hechas, ¿no? Ya tenía todo listo. Cuando alguien se dio cuenta que en la foto abajo decía Estudios Moffett, o sea, esa foto tenía un dueño, era un estudio de fotografía, Moffett, dijeron en la torre. Si la sacamos así, si se da cuenta el señor Moffett, el dueño, nos va a meter una demanda y aparte, pues se va a venir abajo la negociación porque van a decir que estamos haciendo algo ilegal, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Las tiramos? O sea, tirarlas era tirar 3 millones de dólares a la basura con una elección que ya se venía. Entonces, la verdad la tenían bien difíciles, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Al final le pasaron el tema, porque eso también se vale. Si tú te sientes que de plano está muy difícil el tema, busca ayuda, ¿no? Busca ayuda profesional de alguien que te pueda dar la solución. Entonces le pasaron el tema a otro señor que fue el que tomó el caso, ¿no? Y lo primero que hizo él fue, a ver, vamos a hacer una investigación del tal Moffett, ¿no? Y sí, pues Moffett tenía un estudio, pero ya era viejito el señor y estaba en un estudio que ya no tenía el éxito de años atrás. Ya el señor, de hecho, tenía problemas de dinero, estaba endeudado, no, ya no le alcanzaba para la renta del local. Todo eso lo investigaron. ¿Qué estaba en juego? Estaban en juego los votos del señor Roosevelt, estaban en juego 3 millones de copias de una foto, ¿sí?
y una elección, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue pasarle el caso a un señor que se llama Perkins, ¿no? Que era el gerente de campaña, de hecho, había trabajado en JP Morgan y él no perdió tiempo. Llamó a su taquígrafo y mandó un cable, un telegrama a Moffett. Él ya sabía quién era Moffett, dónde estaba, qué situación vivía, económicamente mal, y solamente le mandó un telegrama con lo siguiente, le dijo, oiga, estamos pensando en distribuir millones de folletos con la foto de Roosevelt en la tapa. Sería una gran publicidad para su estudio. ¿Cuánto nos pagaría usted por usar su foto? O sea, lejos de negociarle, oye, ¿cuánto me cobras? O cuánto, ¿cómo le hacemos? Te prometo que vas a ser trabajador en mi campaña. No, ¿cuánto me vas a pagar por usar tu foto? ¿Qué hizo el señor Moffett? Le contestó lo siguiente, le dijo, nunca hice esto antes, pero teniendo en cuenta las circunstancias especiales, estoy, lo que tengo ahorita nada más son $250. Y dijo el otro, ok, dámelos, porque ya sabía que el señor andaba mal económicamente. Entonces le dijo, ya, dame los 250 y ya, quedaste como fotógrafo oficial de esta campaña, ¿no? De tu foto. Y todos felices. La campaña feliz, Moffett feliz, aunque digan, hijo, se lo llevan al baile, no, él se quedó muy contento porque para él fue elegido como el que iban a usar su foto y solamente tuvo que pagar $250 para eso. Eso es un ejemplo de creación de valor, ¿no? Ser creativo para crear valor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo creas? Bueno, primero, la creación de valor es que hagas de un pastel chiquito, se hace un pastel grande, ¿no? Hay que usar variables que no sean nada más el precio, hay que usar otras variables, como le hicieron a Moffett, ¿no? Oye, pues mira, tú vas a hacer es bien importante esto del presidente, ¿no? Le creas valor al señor, ¿no? Eh, la escucha es muy importante, la creatividad es importante y buscar los intereses detrás de una oferta es importante, ¿no? Y no solamente veo mis problemas, ¿no? Hay que ver los problemas del otro. ¿En qué situación está el otro? ¿Por qué quiere esto? ¿Cómo le puedo negociar en base a sus necesidades? ¿No? Eso es la creación de valor. Para llegar a una zona que le llama Harvard la zona de posible acuerdo, donde podemos llegar a una solución ambos, ¿no? Eh, por ejemplo, reclamar valores, ¿a qué te lleva? Reclamar valores cuando al final generalmente es ganar, perder, ¿no? Es el pastel se divide y el que se vio más fuerte ahí se llevó gran parte del pastel y dejó al otro con un pastel chiquitito, ¿no? ¿Qué genera esto? Bueno, primero que nada, que el otro, el que se sienta más afectado, empieza a guardarse la información de manera recelosa, ¿no? Ya no te suelta todo. ¿Qué más genera? Que haya muchas impresiones encontradas. Empezamos ya a alzar la voz, empezamos a ponernos enojados, de malas, ¿no? Perdemos el tema emocional, eh, empiezan a haber demandas extremas y rígidas, y lo peor de todo es cuando llega el momento en que todo eso nos lleva a que se rompa la negociación. Eso es reclamar valor. Crear valor es ganar, ganar, ¿no? ¿Qué genera esto o qué requiere más bien? Mucha apertura, requiere que seamos creativos, ¿no? Requiere que busquemos una solución de problemas conjuntamente, o sea, los problemas no son míos ni tuyos, son de ambos, así lo tenemos que vender, ¿no? Es crear una solución para ambos y ser muy claros en nuestra comunicación, porque luego por mala comunicación no se llegan a buenos acuerdos, ¿sí? Y esto sería algo así, en una reclamación de valor, un proveedor se cierra, el comprador también se cierra y ya no hay zona de posible acuerdo. Cuando hay una comunicación clara y creatividad y creación de valor, se abren los dos y llega a una zona ahí verdecita que está acá, que se llama zona de posible. Cualquier punto aquí que se negocie los va a dejar contentos a ambos, ¿no? Este es un tipo de negociación lineal, ¿no? Que es básicamente aquí estamos negociando un precio. También no es muy recomendable porque pues eso nos puede llevar a ganar, perder, ¿no? ¿Cómo le hacemos para llegar a una negociación tridimensional? Bueno, aquí tenemos que buscar otras variables que no nada más sean precio y buscamos una solución que nos lleve a una zona tridimensional, ¿no? Y eso, ¿cómo es? Pues siendo muy creativos, metiendo más variables, no solamente el precio, ¿no? Y se vería algo así, ¿no? La negociación 1D es, estamos reclamando valor, ¿cómo salimos de ahí, ¿no? Pues tenemos que empezar a ver las diferencias para pasar a una zona 2D, ¿no? Y luego de ahí, cuando lo hacemos correctamente, pasaríamos a una zona 3D, donde llegamos a una zona de posible acuerdo y llegamos a una solución
donde nos quedamos todos contentos. Solo que el más competitivo se va más contento porque se lleva un poquito de más parte que el otro, pero el otro se queda aún contento. Ese es lo bonito, el espíritu de una creación de valor, ¿no? ¿Qué diferencias podríamos buscar, encontrar entre parte A y parte B? Bueno, hay diferencias que pueden ser, por ejemplo, en las capacidades de producción. Tú tienes más capacidad que yo, te puedo ayudar, ¿no? Hay diferencias también en los tiempos, a ti te urge más que a mí, ¿no? O tú eres más adverso al riesgo que yo. Lo mismo puede ser otro país que tenga regímenes regulatorios diferentes que el mío, entonces aprovechemos el mío y más, todo lo que ustedes quieran, creatividad, podemos ver qué diferencias encontrar para de las diferencias buscar como apoyo A apoya a B y B apoya a en otra diferencia, ¿no? Para llegar a algo así, ¿no? Tenemos dos negociaciones, dos negociadores, el negociador A y el negociador B. Arrancamos desde cero, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un espacio de negociación. En este punto A, ahí A ganaría todo, lo cual es imposible que deje a B en cero, ¿no? Lo mismo este otro punto, B ganaría todo, pero no imposible porque dejaría en cero a A. Lo interesante es que los dos ganen. Entonces, si son creativos y van creando valor, se van jalando hacia la derecha hasta que llegan a un triangulito así, que le llamamos la zona de posible acuerdo. Cualquier punto allá adentro es bueno, porque los dos ganan y se van contentos. Pero repito, aquí depende mucho la competitividad de un negociador u otro. Por ejemplo, ahí A fue más competitivo y se llevó casi gran parte de la ganancia, pero dejó a B contento con otra ganancia, ¿no? En este otro punto, B se vio más abusado y B se lleva una gran ganancia, pero deja contento a A. Todavía está en la zona de posible acuerdo. Ahí los dos se vieron muy lentos, faltó comunicación, les dio miedo, hubo algo que no buscaron mucho terreno y se quedaron en lo mínimo. Sí ganaron, pero dicen, dejaron dinero en la mesa. Y lo ideal, que sería algo que pues, generalmente pocas veces pasa, pero es 50-50, ¿no? Ahí es un punto óptimo para A y para B, se llevaron la mayor ganancia y se van contentos, ¿no? Porque se llevan los dos 50-50 exactamente lo máximo que pudieron negociar. Esto suena a lo mejor muy matemático, pero vamos a ver un ejemplo muy sencillo que nos puede ayudar también a clarificar cómo podíamos equivocarnos en crear valor. El caso de las naranjas, ¿no? Son dos hermanas que trabajan en un hotel limpiando cuartos. Entonces la hermana mayor llegó un día a un cuarto y encontró 10 naranjas que habían olvidado unos turistas. Entonces la hermana, pues feliz, dijo, pues padrísimo, con lo que me encanta el jugo de naranja, ¿no? Lo que no esperaba es que atrás de ella llegó la hermana menor y le dijo, oye, y esto pues, son naranjas, ¿no? Y, oye, pues la hermana, pues, móchate, ¿no? Soy tu hermana menor, ¿no? Ahí le empieza a crear valor. Y dije, bueno, primero le había dicho que no, y dijo, bueno, si no me vas a dar ninguna, yo bajo y le digo a la recepción que aquí hay 10 naranjas. Ahí era romper, es una alternativa, no trato, porque esa rompe todo y se quedan en cero las dos. Entonces, la otra, quieras que no, la puso en alerta y dijo, bueno, está bien, te voy a dar 2 naranjas. Entonces empieza la negociación, ¿cómo que 2? Es muy poquito. Entonces la negociación empieza 8 con 2 y empiezan así a negociar hasta que llegan ya a un resultado. Al final, el resultado fue así. La hermana que se las encontró se gana 6 naranjas, se las lleva, y la hermana que le dijo, móchate, se lleva 4 naranjas. Entonces, el resultado fue 6-4 de la negociación. ¿Cómo se vería esto graficado en una zona de posible acuerdo? Pues se ve algo así, ¿no? Empezamos a negociar la hermana menor, la hermana mayor, el ofrecimiento primero fue de las 2 naranjas. Entonces quedaban 8 en negociación, entonces ahí arranca la negociación, 2 con 8, hasta que al final, en uno de estos puntos del triangulito, está la zona de posible acuerdo, ¿no? Donde ahí al final las dos iban a quedar ya contentas porque iban a ganar, ¿no? ¿Cómo quedó? Pues lo ideal hubiera sido 5-5, ¿no? 50-50, sin embargo, al final quedó 6-4, ¿no? Como vemos aquí, este era el punto óptimo, las dos se llevan el 50, sin embargo, quedó 6-4, ¿no? Cuando yo pregunto, y a mí me lo hicieron, ¿no? Cuando yo pregunto a mis alumnos y les digo, ¿fue una buena negociación? Casi todos me dicen que sí. Y yo también en su momento, cuando me preguntó el profesor en la escuela de Harvard, le dije, sí, pues fue una buena negociación. Me dijo, pues no, fíjate que no, y me decepciona que no han aprendido nada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí faltó comunicación, ¿no? Esta es una pésima negociación. Dije, ¿cómo?
Pues, ¿cómo le íbamos a hacer? Bueno, te voy a decir cómo continuó la historia de las hermanas. Las hermanas se encontraron después y le preguntó a la hermana mayor, oye, ¿cómo te fue con tus 6 naranjas? Y le dijo, pues muy bien, fíjate que hice un delicioso jugo de naranja. O, ¿cómo que jugo de naranja? Sí, ¿por qué te sorprendes? No es que yo no puedo tomar jugo de naranja porque tengo gastritis, ¿no? Y entonces, ¿tú qué hiciste con tus 4 naranjas? No, yo lo que hago es, uso la cáscara para hacer pasteles para vender. ¿Y qué hiciste con el jugo? Lo tiré. Por cierto, ¿tú qué hiciste con las cáscaras de las 6 naranjas? Pues yo las tiré, yo hice el jugo. Entonces al final perdieron las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no, diferentes, les faltó ahí creatividad. La verdad es que fue una mala negociación, ¿no? Porque el fin último de las naranjas, nadie le interesó de las hermanas preguntar para qué la querían. Y al final no era esa la negociación buena, la buena era esta: 10 naranjas para una hermana que se hace el jugo, le da las cáscaras y la otra hace pastel con 10 naranjas. Esa era la zona de posible acuerdo. ¿Qué pasó aquí? Pues es algo que en un ejemplo tan sencillo lo podemos traer a nuestra vida real y muchas veces nos pasa, ¿no? Desgraciadamente nos sucede. En el tema, aquí fue un jugo de naranja contra un pastel de naranja de cáscaras, pero generalmente son errores, por ejemplo, descuidamos la otra parte. No nos interesa la otra parte, me interesa mi problema, no el de la otra parte. El precio es lo único que negociamos, ¿no? Ahí negociaron nada más números, naranjas. No vieron otra cosa, ¿no? Se busca mucho un terreno, o no buscas el terreno para común para una negociación. Ellas nada más se limitaron a sus naranjas, descuidaron alternativas, nunca vieron alternativas más que número 4, 6, 5, 8, 2, etcétera, y la visión se distorsiona con eso. Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que podríamos hacer para poder crear valor. Y en un mundo donde estamos ahorita en una guerra comercial, ¿no? El tema arancelario, ¿no? El tema de China, el tema de las amenazas constantes, el tema de la migración, el tema de las controversias que tenemos en el TEMEC, por ejemplo, el USMCA que viene a revisión, el dumping que luego tenemos que enfrentar de lo que viene de China. Realmente necesitamos mucho cambiar nuestros conceptos y buscar creación de valor. Para eso, obviamente, también se habla de la cultura del liderazgo, ¿no? El liderazgo es muy importante para poder generar más valor, ¿no? Y 7 factores claves que nunca hay que olvidar, que son los intereses, ¿sí? Uno, las opciones que podemos ofrecer. Tercero, las alternativas que hay que buscar en la negociación. Siguiente, la legitimidad que tenemos que buscar también en la negociación, porque hoy en día ya nos negociamos y luego nos rompen la legitimidad. La comunicación que debe ser clara, ¿sí? La relación es importante también, y el compromiso. El compromiso son 7 factores claves que se deben buscar en la negociación. Y ya para terminar, algunas recomendaciones, ya finalmente, por ejemplo, recuerden que el tema hay que analizarlo siempre con mucho cuidado antes de entrar a negociar. No lleguen a negociar medio preparados o sin preparación porque tienen mucha probabilidad de perderla, ¿no? Hay que analizar bien el tema, hay que prepararse bien. Segundo, hay que pensar globalmente, no ver nada más hacia adelante como los caballos de hipódromo. Hay que buscar siempre, o sea, lo que rodea, el entorno que rodea la negociación y qué efectos colaterales podrían generar una negociación. Tercero, también es importante que nunca pronuncien palabra que no sepan explicar el contenido. Hoy en día hay muchos conceptos que luego les digo, a ver, explícame, ¿qué quiere decir eso de las garantías? No me saben explicar, y bueno, pues no me sabes explicar lo que me estás ofreciendo, ¿no? A ver, me quieres ofrecer este tema, a ver, explícame, ¿a qué te refieres con esto? Y no me saben explicar bien. Ya con eso les comes la ficha, como decimos, ¿no? La otra es respetar los sentimientos, cuidado con las emociones, tengan cuidado con el control emocional. La prueba de la risa es algo que me decía un negociador. ¿Qué es la prueba de la risa? No hagan ofertas ridículas. Tengan cuidado porque eso puede ofender a la persona y te dice, ¿cómo te atreves a estarme diciendo que mi coche vale tanto, ¿no? Hay que tener cuidado porque eso ya de entrada puede generar una molestia en la otra parte. La otra es la sustancia, recuerden, la sustancia es primero y luego la sustancia define los tiempos. Eso es bien importante, ¿no? Otro más sería, no basta con tener razón, hay que saber explicarlo bien. Muchos negociadores llegan y dicen, no, es que yo tengo la razón, pero no saben explicarlo. A ver, ¿por qué dices que tú estás bien? Explícame por qué estás bien. Y no lo saben explicar. O no vienen preparados con un slide o algo que me pueda llevar de la mano visualmente para que yo entienda por qué tiene razón B y no yo.
Entonces, hay que saber explicar bien cuando sabemos que tenemos la razón. No basta con decirla. Hay que saber explicar bien por qué decimos que tenemos la razón. La otra es los escenarios. Si llegan nada más con un escenario de negociación, pues se los pueden tumbar. Es como decimos, las fichas me la tumban y ya no tengo fichas. Hay que tener varios escenarios creados. ¿Por qué? Porque si A no funciona, vamos a B, vamos a C, vamos a D, ¿no? El silencio en voz puede ser más eficaz que 1000 palabras. Sepan cuándo guardar silencio y cuándo no. Sepan cuándo, y eso es muy subjetivo. Ustedes van a saber cuándo tienen que quedarse callados y no decir algo, ¿no? La otra, involucren a sus colegas en la toma de decisiones, no sean lobos solitarios, traten de involucrarlos y escuchen ideas. Es muy enriquecedor cuando el team te provee de ideas y puedes tomar una, dos, tres o más para tus negociaciones, ¿no? Eh, Interrumpan si es necesario, aquí no hay protocolo, se tiene que interrumpir, interrumpan, no pasa nada, ¿no? Conozcan lo que compran, pero también es muy importante comprar lo que no compran, ¿no? Y eso es muy común cuando vamos a comprar, por ejemplo, un viaje en un crucero. Generalmente el crucero nos dice lo que incluye, pero ya después nos enteramos, porque no leímos la letra chica, ¿no? Lo que no incluye, ¿no? Entonces siempre hay que buscar qué compro y qué no compro, qué estoy comprando y qué no estoy comprando, ¿no? La otra sería, no pueden tampoco, una persona no puede decir no a todo y no dar explicaciones porque no quiere negociar, o sea, eso es como que no me dices que no y no me puedes explicar por qué no, pues es rompimiento de la negociación, no hay interés de negociar, entonces no hagan ustedes ese papel, ¿no? Si es no, expliquen por qué no, ¿no? Lo otro es aprende del error, siempre vamos a tener también problemas que se me fue, se me olvidó, no me preparé, chin, esto lo hubiera yo dicho y no lo dije, híjolas, esto cómo fue que me dejé, ¿no? Eso apúntenlo en su radar, ¿no? Ténganlo siempre presente para no volverlo a cometer, ¿no? Porque va a pasar, nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, la otra, a veces llegamos a sentarnos muy inocentes a una negociación sin saber que ya, si son varias partes, parte A, B, C, D, eh, sin saber que ya la parte C con la B ya se unió antes y hizo una coalición. Entonces ahí ya tengo muy difícil la negociación cuando ya hay partes coalicionadas. Lo mejor sería antes que hagan una coalición contra ustedes, ustedes háganlas. Mejor si son varias partes involucradas, coalicionen, hagan una prenegociación con las cuales es lobbying también, ¿no? La otra sería la letra chica, decían los argentinos, la letra chica luego la usamos porque ahí metemos lo más difícil, ¿no? Bueno, hay que leer bien la letra chica cuidadosamente porque luego esa trae cosas o términos y condiciones que ya firmamos, no leímos y ya con eso nos llevan al baile, ¿no? La otra es, aprende del otro. Siempre los colegas que están a nuestro lado, todos somos negociadores, todos tenemos habilidades, errores, pero siempre hay que aprender de los colegas lo bueno, como dije siempre, y las culturas también adquieran siempre lo bueno de cada cultura, lo bueno de cada negociador con el que ustedes se sienten, no lo malo, ¿eh? Y la pelota en la cancha, bueno, ahí decía un negociador, nunca dejes la pelota en tu cancha, trata de patearla, pero pateala bien, yo digo, ¿no? No la patees mal. Que no les traten de dejar a ustedes toda la carga de la negociación porque luego es más difícil, ¿no? Y había unos negociadores, me acuerdo de varios países, uno me decía, nunca dejes que tu negociación se pudra. ¿Qué es pudrirla? Que la lleves a mucho tiempo, que la extiendas, porque entonces se pierde control y se pierde credibilidad. Eso me lo dijo una vez. Otro negociador me dijo, no arrincones a los gatos, al gato. Eh, Mejor presentarle un menú. ¿Cómo me lo explicó? Esto fue un brasileño. Dijo, bueno, es que el gato cuando está arrinconado está agresivo. ¿Y por qué está arrinconado? Dice, pues porque tú quieres a fuerza que se coma las croquetas. Entonces el gato está arrinconado y cuando llegas con el plato de croquetas, lo único que va a hacer es aventarte arañazos, no va a aceptar las croquetas. Digo, entonces, ¿cómo le hago para sacarlo del rincón? Ah, bueno, si sabes que al gato le gusta la leche, échale leche, ¿no? A un plato, llega con el gato y el gato al ver la leche va a empezar a salirse del rincón y te lo vas a llevar a donde tú quieres. Ya que lo llevas a donde tú quieres, empieza el gato a beber la leche y ahí le dejas ir las croquetas. Suena muy metafórico, pero sí tiene su sentido, ¿no? Bueno, el otro, cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. Hay un negocio que me dijo, no hagas ofertas muy buenas desde el inicio. Por mucho que tú las tengas, no las empieces a hacer tan sencillas. Trata de buscarle un nivel y ya después le vas bajando.
pero no de inicio porque van a decir es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Y otro le dijo, recuerden que el buen lidiador se nota con el ganado bronco, o sea, como quien dice, no te vas a volver un super negociador de la noche a la mañana, te van a tener que arrastrar, ¿no? Definitivamente, como los lidiadores, ¿no? Es un español. Y eso te va a dar siempre la experiencia para llegar a niveles de negociación donde vas a tener muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, con eso termino y la conclusión es que siempre tenemos que aprender a negociar porque es un aprendizaje constante, compartiendo y recibiendo experiencias con toda la gente que vive negociando y han vivido negociando. O sea, los antiguos negociadores también son buenos ejemplos y buenos maestros para todos, ¿no? Y con esto acabo y pues muchas gracias. Creo que sí terminé en tiempo. Fausto, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si tenemos espacio para algunas preguntas o algunos comentarios. Mira, tenemos muchos aplausos, eso sí, por supuesto, excelente participación. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para Fausto, alguna duda? Bueno, Alejandro nos dice que muchas gracias, Fausto, por compartir tu experiencia. Fausto, yo tengo una pregunta en cuanto al tiempo que a veces uno se tarda en negociar, porque a veces hay gente muy rápida y hay gente, que se puede tardar mucho tiempo en decir algo que era muy fácil de decir, ¿no? Entonces, ¿cuál debe de ser esta media para no alargar algo que no debe ser tan largo o hacerlo demasiado corto? Sí, muy buena pregunta, Moni. Siempre tenemos que evaluar el tema, ¿no? A veces somos muy subjetivos o subestimamos el tema. No, no, hay que ver bien el tema. El tema, qué tan complicado o no complicado es. No importa que para ti sea complicado y para la parte B diga, no, es fácil. No. Si para ti es complicado, reserva tu tiempo suficiente, ¿no? Aunque el otro diga que es fácil, no me importa. Para mí el tema no es fácil, entonces no voy a aceptar que tú me pongas 15 minutos. Te voy a poner yo 45 minutos y si acabamos en 15, perfecto. Y si no, me tomo mis 45, pero no, no permitas que la otra parte diga, no, hombre, está sencillo, lo hacemos rápido. No, si para ti tu concepto es que el tema no es tan sencillo, toma el tiempo. Repito, la sustancia define el tiempo, no el tiempo la sustancia. Ok, padrísimo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que todo quedó súper claro. Pues Quedó claro, qué bueno. Fausto, pues muchísimas, muchísimas gracias. Yo también tenía, bueno, otra pregunta, me estoy aprovechando obviamente que te tengo aquí. El seguimiento. Yo he visto, por ejemplo, que hay empresas que tienen un buen momento de negociación y luego el seguimiento es donde falla. ¿Qué recomendación pudieras dar ahí? Sí, por eso le digo que es un tema que luego tenemos en México que nos falla el tema del seguimiento de minutas. ¿Qué es lo que siempre generalmente va a ver? No basta con la minuta, ¿no? Tenemos la minuta de acuerdos, ¿no? Pero luego, ¿qué sigue? Yo lo que hago es un timeline. El timeline con cada concepto que quedamos y ponemos ahí next steps, timeline y quién es el responsable que se queda con el punto. Porque si nada más lo dejo en minuta, ay, es qué bonito, luego ni las leen, ¿no? Entonces siempre aquí está un timeline con los responsables que se quedaron, el compromiso que hizo cada parte, el tiempo que se va a hacer y nuestras siguientes follow-up meetings el tal día para que cada quien hable y nos diga cómo va. Así es como me ha funcionado. Excelente, súper, muchas gracias. Bueno, pues estamos recibiendo muchos agradecimientos, Fausto. Siempre es muy grato escucharte, muy retroalimentador. Que sí vamos a compartir la presentación, la hemos Sí, grabado. sí. Y bueno, sí, muchas gracias, Fausto. Y bueno, dicen que excelente ponencia, muchos tips que luego asumimos como obvios y otros que dejamos de lado. Sí, cuidado, nunca asuman, nunca asuman. Ese es un gran error que luego también como mexicanos tenemos, asumimos, ¿no? Ujú. Evalúa, no asumas, ¿no? Evalúa. Y usa tus percepciones, y está bien, las ayudan, pero no son la ley total, ¿no? Ayudan como una base, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Fausto, por esta excelente presentación. Queremos darte un pequeño reconocimiento y agradecimiento por esta destacada participación en este taller de negociación efectiva, que será seguramente muy útil para todas las tareas que tenemos que hacer en la parte profesional, pero también incluso la parte personal. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta importante sesión. Es muy importante para nosotros que se tomen un minuto de su tiempo contestando esta pequeña encuesta. Es para saber si les gustó esta plática, si la consideran de valor y también qué otro tema pudiéramos ir organizando como clúster automotriz que obviamente les genere
conocimiento, actualización, que mejore su experiencia con el clúster. Entonces yo les pediría por favor que nos ayuden a contestarla. La vamos a dejar ya también aquí en el chat para que obviamente le puedan dar clic y también puedan contestarlo desde su computadora. Y bueno, aprovechar para invitarlos a algunos otros eventos que tenemos en el clúster. Tenemos hoy por la tarde también, sobre todo el Comité de Recursos Humanos, evitar multas por incumplimiento de proveedores REPS, también áreas de comercio, de proveedores de compras. Esta será también virtual, hoy a las 5 de la tarde, con PADF y la Red Nacional de Clusters. Tendremos el día de mañana el tema de revisión y negociación de los contratos colectivos de trabajo. Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web del clúster www.claus.mx. El próximo miércoles también por la tarde, sobre todo para conocer cómo va a estar el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, tendremos nuestro view de mercado de análisis cambiario. Aquí nos acompaña Janet Quiroz, que es la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Bacom Monex. Para el área de recursos humanos también tendremos el jueves actualización fiscal de compensaciones y sus beneficios. La siguiente, por favor. Tendremos también algo bien interesante, protección de datos personales. Esto es un tema con tanta inteligencia artificial, con tanto robo de identidad. Hay que cuidar obviamente el tema de nuestros colaboradores, de nuestras empresas y también de la manera personal. Estaremos platicando sobre los temas generales, la gestión y obviamente los riesgos que conlleva este tema de protección de datos. En Tlaxcala estaremos con Yo Tengo Otros Datos Tour de manera presencial con la empresa Cash Consulting y tendremos también en área de comercio exterior, reforma aduanera y reforma fiscal en el Complejo Cultural Universitario el martes 27 de enero. Y bueno, tendremos en nuestro comité de innovación tendencias energéticas 2026 en la industria automotriz, costos, nuevas tecnologías e inteligencia artificial aplicada. Entonces, como verán, bueno, tenemos una gran cantidad de eventos solamente este mes, pero ya tenemos un programa increíble, espectacular para todos ustedes de todo el año que pueden revisar en nuestra página de internet www.claus.mx. Pues nuevamente, Fausto, muchísimas gracias, que todos tengan muy bonito día. Gracias a Muchas ustedes. gracias por compartir tu gran experiencia, de verdad que lo apreciamos muchísimo y muchas gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Buen gracias, día. Fausto. Hasta luego a todos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego a Gracias, todos. Ania. Gracias, Gracias. equipo Klaus. Luego. Hasta luego. Gracias. Clúster Automotriz Zona Centro.